En lo profundo de un oscuro y misterioso bosque, se encuentra un lugar temido por los habitantes del pequeño pueblo cercano llamado San Andrés en el sur de México. Es conocido como el Bosque de las Almas Perdidas, un sitio envuelto en una aura siniestra y una historia de tragedia y desapariciones inexplicables. La leyenda cuenta que aquellos que se aventuran en lo más recóndito de este bosque son arrastrados a un abismo de pesadillas. La espesura de los árboles bloquea la luz del sol, creando una penumbra perpetua que parece devorar la esperanza y la cordura de quienes se adentran en su interior. Un joven valiente llamado Andrés, impulsado por su curiosidad y desafío personal, decidió desentrañar el misterio que envolvía al bosque. Con paso decidido, cruzó el umbral hacia la oscuridad que aguardaba en su interior. Pronto, se dio cuenta de que había ingresado a un mundo donde el tiempo parecía detenerse y los susurros de las sombras lo rodeaban. Cada paso de Andrés resonaba en el silencio opresivo, mientras su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. De repente, oyó un llanto lastimero y desgarrador, como si viniera de una criatura atormentada. Siguiendo el sonido, descubrió una pequeña cabaña cubierta de musgo y decadencia. Sin pensarlo dos veces, Andrés ingresó a la cabaña, solo para encontrarse con una escena aterradora. En su interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías desgastadas y polvorientas de personas desaparecidas. Los ojos vacíos de los retratos parecían seguirlo con una mirada inquietante. Repentinamente, una voz susurrante resonó en sus oídos, murmurando palabras ininteligibles y llenas de angustia. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras intentaba encontrar una salida de aquel lugar maldito. Pero el bosque parecía tener vida propia, retorciendo los caminos y desorientándolo en un laberinto de árboles retorcidos y senderos que conducían a ninguna parte. La noche cayó sobre el bosque, y los susurros se intensificaron. Andrés se vio acechado por sombras inquietantes, formas indistintas que se deslizaban entre los árboles. La paranoia lo invadió, mientras sentía que algo inhumano lo perseguía, una presencia que estaba decidida a hacerlo parte de las almas perdidas del bosque. Desesperado, Andrés corrió sin rumbo fijo, sus piernas lo llevaban cada vez más profundo en la espesura. Cada vez que creía estar cerca de escapar, el bosque se estiraba, alargando su agonía y llevándolo más lejos del mundo exterior. Agotado y al borde de la desesperación, Andrés cayó de rodillas en un claro del bosque. Las sombras se congregaron a su alrededor, formando una figura grotesca y amenazante. Era el espíritu de aquellos que se habían perdido en el bosque, atrapados en un limbo de sufrimiento eterno. En un último acto de valentía, Andrés alzó la mirada y gritó con todas sus fuerzas, desafiando al bosque y a sus demonios. En ese momento, una ráfaga de luz penetró entre las ramas, desvaneciendo las sombras y liberando a Andrés de la pesadilla en la que estaba sumido. Cuando Andrés emergió del bosque, estaba irreconocible, su pelo estaba empapado de sudor, su mirada cargada de un terror profundo. El bosque de las almas perdidas había dejado una marca imborrable en su alma, y sabía que el mundo nunca sería el mismo para él. El joven regresó al pueblo, pero ya no era el mismo Andrés que todos conocían. El brillo de la vida se había extinguido en sus ojos, reemplazado por una mirada vacía y atormentada. Las pesadillas lo perseguían incluso en sus momentos de vigilia, recordándole constantemente los horrores que presenció en el bosque maldito. La risa se desvaneció de sus labios, reemplazada por suspiros cargados de angustia y susurros de paranoia. La felicidad se volvió esquiva para él, como si el bosque hubiera robado su capacidad de experimentar alegría y paz interior. Los rostros de los seres queridos ya no traían consuelo, sino la sombra de la oscuridad que lo había acechado en el bosque. Andrés se volvió un ser solitario y retraído, evitando cualquier interacción social que pudiera recordarle su tormento.
La gente del pueblo notaba su transformación, pero nadie podía comprender la magnitud de su sufrimiento ni la razón detrás de su desesperación. Se convirtió en una figura enigmática y temida, una sombra de lo que una vez fue. Intentó buscar ayuda, visitando a médicos y terapeutas, pero ninguno de ellos podía comprender la naturaleza de su trauma. Sus noches se llenaban de pesadillas vívidas y su mente se sumergía en un abismo de terror cada vez que cerraba los ojos. El bosque lo había atrapado, incluso más allá de sus límites físicos. Andrés se convirtió en un testigo silencioso de su propia destrucción, resignado a llevar el peso de sus experiencias aterradoras en soledad. Nunca más volvió a encontrar la paz interior ni la felicidad que una vez había conocido. El bosque de las almas perdidas se convirtió en una cárcel invisible que lo mantenía cautivo en su agonía emocional. La historia de Andrés se convirtió en un recordatorio sombrío de los horrores ocultos en el mundo, de cómo una experiencia traumática puede cambiar la vida de una persona para siempre. Su rostro pálido y su mirada perdida servían como advertencia a los que se atrevieran a adentrarse en el bosque, recordándoles que incluso el valiente puede ser quebrantado por los secretos oscuros que aguardan en su interior. El tiempo pasó y Andrés se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. La carga de su sufrimiento se hizo insoportable y llegó un día en el que decidió poner fin a su tormento. En la noche más oscura y lúgubre, Andrés regresó al bosque de las almas perdidas. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral mientras se adentraba en su corazón, dispuesto a enfrentarse a los demonios que lo habían acechado durante tanto tiempo. En lo más profundo del bosque, Andrés encontró un claro desolado, un lugar donde la oscuridad parecía más densa y opresiva. Allí, rodeado por los árboles retorcidos, decidió darle fin a su existencia atormentada. En su último acto de desafío y desesperación, levantó la mirada hacia el cielo estrellado y dejó escapar un grito desgarrador, liberando su dolor en un último suspiro. En ese instante, el bosque cobró vida. Las sombras se alzaron y se retorcieron a su alrededor, susurros lúgubres llenaron el aire y una tormenta de hojas secas y ramas comenzó a girar en un frenesí infernal. La naturaleza misma parecía lamentar la tragedia que estaba a punto de ocurrir. De repente, el suelo tembló y una grieta se abrió ante Andrés, revelando un abismo sin fondo. La voz del bosque resonó en su mente, ofreciéndole una salida, un escape definitivo de su sufrimiento. Sin vacilar, Andrés se dejó caer en la oscuridad sin fin, desapareciendo para siempre. El bosque de las almas perdidas guardó su secreto, devorando a Andrés y reclamándolo como uno más de sus desdichados habitantes. La tragedia de su muerte resonó en el pueblo, dejando una marca imborrable en la memoria de aquellos que alguna vez lo conocieron. La historia de Andrés se convirtió en un mito trágico, un recordatorio escalofriante de los peligros ocultos en los rincones más oscuros de la existencia. El bosque de las almas perdidas se mantuvo en su morada siniestra, atrapando a aquellos que se atrevían a explorarlo y cobrándose un precio alto por su curiosidad. Y así, en el corazón de ese bosque maldito, las almas perdidas continuarían sus lamentos, susurros atormentadores que advertían a los valientes y a los insensatos de los horrores que yacían en la oscuridad. El destino de Andrés se convirtió en una advertencia sombría, una historia que perduraría en la memoria colectiva, recordándonos que, a veces, los demonios más aterradores residen no en lo sobrenatural, sino en lo más profundo de nuestra propia alma.